Soy psicólogo. Siempre me llamó la atención la conducta y el comportamiento humano, explorar sus orígenes y entender sus razones. Actualmente doy consultas particulares por las tardes y en las mañanas soy jefe de psicología en un hospital infantil. Mi trabajo consiste en evaluar cada caso y determinar qué tipo de tratamiento psicológico requiere el paciente, además de dar acompañamiento a los familiares, ya que la mayoría de los pacientes son de bajos recursos y en muchos casos no tienen acceso no solo a servicios de salud, sino que es difícil que conozcan que también hay servicios de salud mental. No es fácil trabajar con niños y adolescentes. Muchas veces pueden ser 100% honestos, pero otras veces pueden ocultar cosas por miedo o instrucciones de sus papás. He visto muchos casos muy graves y otros no tanto, pero al final siempre resulta un reto aportar el conocimiento para poder sacar a los pacientes adelante. Claro que de la mano de los médicos y enfermeros. Un día llegó un caso de una niña, que por respeto a ella y porque la historia no lo necesita, no voy a decir qué padecía, pero estaba un poco delicada. Entonces los médicos, en conjunto con psicología, hicimos nuestras evaluaciones y empezamos los tratamientos. Indagando con su mamá, que fue quien la llevó, descubrí que ella y el papá de la niña estaban recién separados y comenzando con el proceso de la custodia de la paciente. La mamá me pareció una mujer muy sensata y prudente, siempre al pendiente de la niña, pero cuando llegó el papá todo fue muy diferente. Él era, pues digamos, un poco agresivo. Uno sabe cuando platica con los familiares de los pacientes quién es el prudente, quién el desesperado, quién el dominante, quién solo va por el chisme, etc. Y la forma en la que el papá de la niña interactuó con los médicos y con mi equipo, a mí me dijeron que él era un foco rojo. Hacía preguntas muy pasivo-agresivas como, bueno, pero ¿sí son lo suficientemente buenos para curar a mi hija? O, pues es que con el sueldo que tienen deben sacarla adelante. O cosas como, si hubiera estado conmigo la niña no hubiera pasado esto, pero estuvo con su mamá y pues, bueno, es mujer. Ya saben a lo que me refiero. Un hombre vulnerable que requiere de la agresividad y machismo para compensar su baja autoestima. Y eso al final iba a perjudicar más a la niña en el largo plazo. Al hacer mi diagnóstico, y por el caso de custodia que llevaban los papás de la niña, yo hice lo que tenía que hacer y di a entender que quedarse con el papá le iba a crear problemas severos de conducta y o negligencia debido a la naturaleza volátil del señor, al contrario de la mamá, que era totalmente lo opuesto. El diagnóstico lo recogió también la autoridad competente para el proceso de custodia. Y de repente pasó algo. Mientras pasaban los días y la niña se recuperaba poco a poco, los abogados del hospital me llamaron a su oficina y me dijeron que el señor había hecho una demanda por afectaciones a su reputación, vida privada y honor contra uno de los pediatras y contra mí en un juzgado de lo civil de la ciudad. Es decir, que la pediatra y yo coincidimos que había riesgo de negligencia a la salud de la niña si la custodia se la daban a él. Y eso al señor no le pareció porque estábamos afectando su honor. Esto es 100% real. En lugar de enfocar sus energías para ayudar a que su hija sanara más rápido o hacer algo relevante para que el juez que decide la custodia viera que él era el indicado, este señor salió del hospital para hacer una demanda porque un par de especialistas en la salud
pusieron cosas verídicas en el diagnóstico de salud de la niña que, según él, vulneraban su honor. Era ridículo. Para la pediatra y para mí, sin embargo, había una salida rápida para evitar un juicio que solo nos quitaría tiempo a nosotros de atender a más pacientes. Era ofrecer una disculpa pública ante el juez que recibió la demanda. Después de platicarlo con mi abogado personal, él también coincidió en que un juicio era desgastante y no valía la pena, y que además la propia acción de hacer la demanda no le convendría al señor en su otro proceso de la custodia. Era como un tiro por la culata para él. Al final, la pediatra y yo fuimos al juzgado acompañados por los abogados para que hicieran todo el papeleo, y nosotros, pues, pedir la disculpa pública. La verdad es que fue un poco humillante ver al señor sintiéndose tan diminuto que tiene que actuar como un patán con el personal de salud que intenta salvarle la vida a su hija, y que por otro lado tan minúsculo en su masculinidad y seguridad que intenta imponerse mediante la ley cuando se dice la verdad de él en el diagnóstico de su hija. Pero era algo que se tenía que hacer. La realidad es que era la primera vez que me sucedía algo así, y para mí fue lo mejor dejar atrás todo muy rápido. El señor se dijo satisfecho de que hubiéramos reconocido nuestro error, y el juez dio por terminada la demanda y se cerró ese capítulo. Esto no me hacía ni mejor ni peor psicólogo. Era una experiencia rancia con una persona inservible, y yo tenía que seguir haciendo mi trabajo con su hija y con todos los demás pacientes. Pero no todo terminó ahí. Una cosa era la disculpa pública por vulnerar el honor y otra era la realidad del diagnóstico. No podíamos hacer declaraciones falsas o pedirle disculpas al señor en el diagnóstico médico y psicológico de la niña. Eso no funcionaba así, pero al parecer él sí creyó que se modificarían. Cuando descubrió que el diagnóstico no podía modificarse, este individuo regresó al hospital, pero ya no con una demanda, sino para exigir físicamente que se modificara. Es decir, llegó buscando pelea, y que si no era como él quería, entonces no habría manera. Evidentemente, el señor llegó siendo muy agresivo y buscando pelea física conmigo, y a lo mejor con la pediatra, exigiendo que se retiraran las cosas malas del diagnóstico porque eso lo seguía afectando. Llegó a romper un cuadro y tiró un periódico mural en el proceso. Pero obviamente el personal de seguridad no permitió que lograra su cometido, y lo escoltaron a la salida. Se le prohibió la entrada incluso cuando su hija seguía internada. En cuanto a mí y a la pediatra, los abogados nos recomendaron poner una orden de restricción personal, llevar testigos y demás, para que el señor no volviera a acercarse a nosotros. Repito que una cosa es el diagnóstico real de la niña y otra es la disculpa pública que se le dio al señor. Son cosas distintas que pueden convivir al mismo tiempo. El señor nunca regresó al hospital. La niña se recuperó y se fue con su mamá. Y después supe que efectivamente la custodia se la dieron a ella. Yo nunca había tenido un caso así en mis años de experiencia, pero esto nos recuerda que aunque tengamos las mejores intenciones, siempre habrá quien, por no trabajar su salud mental desde temprano, quiera aprovecharse de eso para tapar los oscuros agujeros de su alma y justificar su actuar ante la adversidad.